ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla Llegamos al Hola, séptimo. estamos en el séptimo episodio. Bienvenidos a Santa y Gregory En la casita. Y hoy sí anda Lennon por ahí tomando el sol. Está tomando el De repente sol. lo mostramos ahora. Claro que sí. Este tema empezamos con Óleo de mujer con sombrero, un tema de Silvio Rodríguez que aquí en la casa pues nos encanta. Lo escuchamos muchísimo y fue el primer quizás cantautor que tuvimos en común. Que nos dimos cuenta que teníamos en común, y eso pues fue como también alguien ayudándonos a estar juntos. Sí, o sea, el arte de este gran cantautor. Yo quiero resumirlo en esto. Sus canciones como compendio, sus canciones juntas, son para mí como un libro sagrado. Un libro sagrado. Sí, también a nosotros, antes de estar juntos, antes de juntarnos, pues la música fue parte importante en nuestras vidas, lo sigue siendo. Entonces, tal vez ver tantos gustos similares en este aspecto, pues fue parte de esa chispa. Y también les quería contar que cuando nos casamos, yo utilicé un fragmento de esta canción para nuestros votos, para los votos que yo le dediqué. El fragmento que yo elegí tiene una historia porque fue elegido. Cuando Gregory y yo estábamos conversando, enviándonos mensajes, así en las madrugadas, todos, no sé, emocionados de ver para dónde íbamos, qué era esto nuevo que sentíamos el uno por el otro. Yo estaba escuchando a Silvio mientras conversaba con él. Y yo le preguntaba, como que él ya ha echado sus cuentos de él hacia mí, pero ahora yo he hecho este cuento de mí hacia él. Yo me preguntaba, ¿para dónde va esto? ¿Esto será en serio? ¿Esto qué pasará? Tengo miedo, ¿sí? Uno puede tener estos nervios al principio. Y escuché este tema y escuché justo esta estrofa. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Cuando yo escuché eso fue como que era lo que yo necesitaba. Nada de cobardías, nada de miedo, vamos para adelante. Y aquí estamos. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Ahí yo le dediqué este verso, este tema en nuestra boda. Ok, un tema nuestro entonces. Aprovecho y digo, nuestro primer álbum, Por una mirada, Santa y Gregory, Por una mirada, está en todas las plataformas
de música en streaming. Así nos pueden hallar. Esta canción se llama Son Alas. Y digamos que se resume en que son alas las que siento, o sea, la compuse por eso, son alas las que siento cuando estoy con María Santa, cuando está cerca, cuando me mira, cuando pasan cosas. Son alas de Santa y Gregory para ustedes. Son alas insospechadas. Estas ansias de estar en el puerto al final de cada viaje que tome tu pensar. Son alas avivadas, avivadas. Son alas hermosas. Este anhelo de ser el preludio que cantan tus vestidos, si te los vas a poner o a quitar. Y vuelo rapaz y defiendo tus pasos de gracia cristalina. Y vuelo muy alto si acaso me atienden todos tus lunares. Y vuelo, vuelo, son alas avivadas, avivadas. Son alas hermosas. Este anhelo de ser el preludio que cantan tus vestidos, si te los vas a poner o a quitar. Vuelo rapaz y defiendo tus pasos de gracia cristalina. Y vuelo muy alto si acaso me atienden todos tus lunares. Y vuelo, vuelo, Buenísimo, Son Alas, Santa y Gregory. Está en nuestro primer álbum, Por una mirada, que está en todas las plataformas. Si les gusta, síganos, lo descargan. Bueno, este tema se grabó con banda completa, guitarra eléctrica, otras voces que se grabaron, un teclado, bajo, genial. Creo que batería. Este tema tiene un proyecto que no hemos podido concretar, en parte por culpa nuestra, pero es de un videoclip bien chévere y bien divertido. Va a ser una historia divertida. Seguimos con nuestro tema venezolano. Para hoy elegimos un tema de San Cristóbal, de un compositor que nos encanta, César Prato. César Prato nació en los años 30 del siglo pasado y compositor, músico.
él compone esta canción, San Cristóbal Andina, para un concurso que se llevó a cabo en Mérida. Y fue como una obra que iba de San Cristóbal, ¿no?, representando nuestra ciudad. Este concurso lo organizaba Empresas Pampero y se titula la canción Media Luna Andina. Media Luna Andina, ¿por qué? Porque San Cristóbal es un sitio que está ubicado entre montañas, y cuando la luna sale, siempre hay un momento que la corta el cerro, la corta la montaña. Entonces esa es la Media Luna Andina. Y se dice que en ese momento nace el amor. Nace el amor. Esta canción yo la escuché por primera vez en voz de la cantante Fabiola José, que admiro, que me encanta. La escuché hace muchos años, me enamoré de esa canción y de su canto. Y nada, fue uno de los primeros temas que quise cantar como solista. Y fue muy lindo que hace como 2 años la pude conocer en persona. Ella es venezolana, vive en Caracas. A Fabiola José. A Fabiola José. Recomendadísima. Y para ustedes, Media Luna Andina. Sentimiento lleno de alegría, hecho a volar perdiéndose en las nubes, para llegar donde yo nunca estuve. Y vivir, y sentir lo que hace tiempo estaba aprisionado, se liberó sintiéndote a mi lado,
Bravísimo, mi amor, Dios mío. De César Prato, Media Luna Andina, un hermosísimo vals de nuestra tierra, del Táchira. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué tenemos que contar? Tenemos que contar, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer. Comienzo yo. Sí, por favor. Uso guitarras de Marco Antonio Peña. Siempre lo digo, esto lo hago sí por simple agradecimiento. Él es un gran luthier venezolano, yo lo llamo el científico y artista de la construcción de instrumentos, sobre todo instrumentos guitarra clásica. Tengo 2 de él que llegaron a mí por vías insospechadas. Místicas, como quizás. debe ser. Y después, a partir de ahí, se fue generando una amistad maravillosa con Marco Antonio Peña. Les recomiendo esto. Nadie me lo pide, él tampoco, pero nadie me pide que haga esto, simplemente me siento muy bien haciéndolo. También destaco otra cosa importante, soy artista de la marca Cifuentes, una marca ecuatoriana de cuerdas. Cuerdas para instrumentos de cuerda pulsada, valga la redundancia, guitarra eléctrica, 4, mandolina, tiple, charango, ukelele, no cuerdas frotadas como el violín, sino esto, recomendadísima. En estos países latinoamericanos bolivarianos, Colombia, Venezuela y Ecuador, se encuentra relativamente fácil estas cuerdas, se las recomiendo. Si no, comuníquense conmigo por correo, por ahí puedo dejar mi número de WhatsApp. Un comentario y yo les ayudo a contactar esta Cifuentes. Hablando de comentarios, por favor, coméntenos, escríbanos qué les parece nuestro proyecto, nuestro podcast Serenata, que les ha gustado, que no les ha gustado también. Para nosotros ha sido muy divertido este trabajo, nos mantiene activos, trabajando también en el dúo, jugamos, de verdad que la pasamos muy bien en este momento. Sí. Y luego vemos el resultado y las personas que nos han escrito, pues nos llena de emoción para seguir adelante. Como dije, que queremos agradecer también a Intel InDev, que ellos son una empresa de programación de software. Muy buenos amigos y son fabulosos, increíbles creativamente para crear software, páginas web y todo lo demás. Yo los recomiendo. Voy a poner el logo, debe estar ya aquí en esta imagen. Nuestra página web. Si necesitan algo a eso. Ellos están haciendo nuestra página web, por eso pensé que lo habías nombrado. No. Ellos están haciendo nuestra página web y está quedando bellísima. Ella está por lanzarse. Cuando digo está por lanzarse, tal vez sea hoy, mañana, pasado mañana, pero ya está. Y también estamos montadísimos ya. De hecho, ya comenzó la precampaña de nuestro... próximo. Sí, o sea, estamos produciendo nuestro segundo álbum y estamos en una pre-campaña de crowdfunding. Necesitamos tu correo. Bueno, si estás interesado tal vez en saber un poco más de qué va este álbum, ve al link. A los comentarios, no, eso se llama la descripción. A la caja de descripción, ahí está el enlace, pero también voy a dejar aquí un código QR y por aquí va a aparecer cómo se llega al código QR. De todo modo es muy fácil, ya hoy día nada, se saca el escáner del celular, se escanea y listo. Ahí van a tener algunas directrices o algunos, características de este álbum que se va a llamar Precioso Solar. Y también vamos a necesitar que nos deje su correo para que la información y cuando la campaña plena aparezca, pues ustedes se enteren. Claro. Gracias. Y que nos ayuden a compartir, por supuesto. Ay, sí, estamos muy emocionados por esto. Bueno, ya llegamos al final de este episodio, el episodio número 7. ¡Qué emoción! Es un número poquito, ¿no? O sea, para lo que aspiramos. Pero es tan importante. Sí, son 7 semanas. Cada capítulo, no sé, nos genera unas emociones intensas. Yo lo siento así. No, y conversamos mucho antes de los capítulos, de la dinámica, de hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, después iremos contando más cositas. Vamos a cerrar
como es típico por ahora, con nuestro tema en inglés, pop en inglés, y por los comentarios yo decidí hacer un tema de los Beatles. Hace unos videos atrás alguien pidió, ay, no tiene nada de los Beatles, por favor. Entonces, por supuesto que tenemos, y decidimos hacer hoy Yesterday. Y Yesterday es uno de los temas más versionados, que también me lleva a conversar de otro proyecto que tenemos. Sí, se me había olvidado. Es uno de los temas más versionados. ¿Por qué me acordé del otro proyecto? Tenemos esto desde el año pasado, ya estaba cocinando, pero no ha salido, y es un programa de radio que vamos a tener en Éxitos, aquí en nuestra ciudad. Este programa de radio se va a llamar Éxitos en Covers. Va a tratar sobre los covers más famosos, los covers más versionados, covers que muchas veces son mucho más famosos que la versión original, cosas así, más o menos, covers de música venezolana que se han hecho famosos en el mundo. Por ahí vamos. Los sábados por una emisora que se llama Éxitos. Y esta a su vez está en el circuito Unión Radio por toda Venezuela. Quizás, yo creo que llega a Cúcuta también. Igualmente, pues planeamos grabar algunas cosas para después ponerlas en diferido en nuestras redes y que todos puedan disfrutar de este programa de radio. Entonces, para ustedes, y adiós, nos despedimos. Yesterday de los Beatles.